Buenos días. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy, que como ya están viendo en las pantallas, se trata de lo que es atención y memoria. Dos procesos cognitivos también que se dan se dan juntos. De repente digamos que el vínculo no es tan fuerte como sensación, percepción, senso, percepción, no. Acá la atención tiene además otras funciones y vamos a ir revisándolas paulatinamente, ¿no? Entonces, empecemos pues con el tema y la idea es tratar de dilucidar conceptos, aclarar conceptos para poder responder algunas preguntas que a veces nos han sorprendido, ¿no? Como por ejemplo, en estas dos imágenes, ¿en cuál de ellas se evidencia más atención? O sea, mirándolas yo digo, ¿quién está más atenta? Esta chica que parece muy concentrada en un solo punto o esta otra joven que está haciendo 1000 cosas a la vez. ¿Será que una tiene más atención que otra? Vamos a tenerlo ahí como simplemente como un punto a tratar de resolver, ¿no? ¿Cómo se almacenan los recuerdos en nuestra memoria? Tal vez como en una computadora, a través de una tarjeta, o tal vez se construye toda una suerte de engranaje en la cual se van incluyendo y haciendo funcionar toda la máquina junta, o solamente se acumula, ¿no? Se acumulan todos los recuerdos, las vivencias que se van teniendo. Vamos a tratar de responder esas preguntas. ¿Qué proceso cognitivo se necesita para resolver una tarea como esta? Un juego que fue muy popular probablemente no en su época, pero sí durante varios años, que se llamaba Encuentren a Wally, ¿no? Wally era este personaje que se presentaba en diferentes escenas y la tarea del lector o del participante era esa, encontrar a Wally. ¿Dónde estaba Wally? Entonces cada escena era una multitud de gente en un escenario determinado. Wally, por ejemplo, en Europa, y aparecía así escenas de París, y ahí, por ahí tenías que buscarlo a Wally, ¿no? En África, ya por ahí lo buscabas, ¿no? O de repente en cualquier otro país. Entonces, en medio de todo ese tumulto de gente que estaba haciendo algo en una ciudad determinada con algunos símbolos o características determinados de ese país, tenías que encontrar al personaje. ¿Qué proceso cognitivo interviene allí? ¿O qué procesos cognitivos? ¿Y cuál es el determinante, el más importante? Bien, es una de las preguntas que también tratamos de resolver a partir del desarrollo de estos temas. ¿Qué es atención? ¿Cuántos tipos de atención existen? ¿Qué es la memoria? ¿Cuáles son las etapas en que se da? ¿Hay etapas? ¿No hay etapas? ¿Qué tipos de memoria existen? ¿Cómo se controla la memoria o qué procesos de control tiene el organismo para la memoria? ¿Por qué se produce el olvido? ¿Y qué trastornos de la memoria se pueden dar? ¿El cerebro en general o la memoria en particular se puede ejercitar? ¿Sí o no? Vamos a revisarlo. Vamos a tratar de responder preguntas. Y empecemos por lo que es el proceso de atención. Decía que la atención tiene varias funciones. Una de ellas es justamente vinculada con la memoria. Sabemos, y un poco como repasando, que los estímulos, cualesquiera sean estos, de cualquier modalidad sensorial, impactan sobre los órganos sensoriales u órganos de los sentidos. Entonces, allí, durante un tiempo determinado, se almacenan o son retenidos los estímulos y luego de ello pueden pasar a formar parte de lo que es la memoria o alimentar otros procesos cognitivos. Pero antes de que se produzca eso, hay una suerte de filtro, de cernidor,
que va a permitir pasar a algunos mensajes sensoriales y otros no. ¿De qué depende? Depende de la relevancia que tenga para el individuo. Claro, eso ya es un proceso cognitivo, cierto. Es un proceso cognitivo llamado atención. Entonces, la atención es el proceso cognitivo que te permite justamente eso, ¿no? Entonces, acá tenemos la atención, que es el proceso cognitivo que te va a permitir seleccionar información relevante, dejarla pasar. La otra información que fue transducida pasó a los otros procesos cognitivos, no, simplemente se quedó registrada. Y a eso es a lo que llamamos a veces un estímulo subliminal. Ingresó, se transdujo y se registró, pero no pasó a formar parte de otros procesos cognitivos por el momento. Entonces, esa selección de qué procesos pueden almacenarse en la memoria, qué mensajes pueden almacenarse en la memoria o pueden ser utilizados por otros procesos cognitivos, la cumple la atención. Es como un filtro que va a separar esto sí, esto no, esto sí, esto no. Otra de las funciones que cumple la atención es servir como un proceso de control. Quiere decir que va a controlar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que va a mejorar o va a obstaculizar algunas acciones. En este caso estamos hablando de que controla algunos procesos cognitivos. Controla inclusive lo que es algunos tipos de memoria. Entonces, la atención viene a cumplir esa doble función. Por un lado, selecciona información, selecciona es el filtro, y por otro lado, controla procesos, los acelera, los mejora o los obstaculiza. ¿De cuántos tipos de atención hablamos? Bueno, de acuerdo a determinado criterio, encontramos diferentes tipos de atención. Según el interés del sujeto, por ejemplo, según el interés que este sujeto ponga o tenga, podemos hablar de tres tipos de atención. Podemos hablar de la atención sostenida, la atención selectiva y la atención dividida. ¿A qué se refieren cada una de ellas? Fíjense, la atención selectiva es aquello que te pide todo el mundo, que nos pide todo el mundo. Cuando alguien te dice, ¿puedes atender lo que estoy diciendo? Presta atención. ¿Puedes atender lo que te digo? Te está pidiendo atención selectiva. Entonces, la atención selectiva es eso. La atención selectiva es enfócate en mi voz y olvida, pasa a segundo plano, pon en segundo plano todo el resto de estímulos sonoros. Mírame a mí y todo el resto de estímulos visuales, descártalos. O mira la figura y todo el resto a segundo plano. Pasa a estar difuminado. Ahí está, difuminado. Y solamente resalta lo que yo estoy interesado en ver. A eso se le llama atención selectiva. Entonces, la atención selectiva es lo que siempre nos pide, ¿ya? Otro tipo de atención es la llamada atención sostenida. Cuando hablamos de atención sostenida, hablamos de una atención que es básica, porque es la atención que necesitas para realizar una acción. Cualquier acción. Abotonarte la blusa o la camisa, ir al dormitorio, tocar el timbre, para realizar una acción, cualquiera sea esta, compleja o sencilla, necesitas atención sostenida. La atención sostenida es la que te permite realizar una acción, la que te permite realizar una acción. Es aquella que mantiene tu acción. Por lo tanto, puede tener diferente duración. Puede ser muy corta, tal como la que necesito para escoger un lapicero, ¿no? O puede ser muy larga, como la que necesito para realizar una operación quirúrgica, por ejemplo,
¿no? Entonces, la atención sostenida es la que necesitas para realizar una acción. La persona más hiperactiva que conozcas tiene atención sostenida porque realiza acciones. El sobrinito más movido, más hiperactivo que tengas, que llega a tu casa, patea la mesa, se sube al sofá, golpea el foco, ya, ese también tiene atención sostenida, porque para subirse al sofá necesita calcular su movimiento. No es de que sube en el aire, sube en el sofá. Entonces, para poder subir allí ha necesitado atención sostenida, ¿ya? Para agarrar un palo o un bate y golpear el foco necesita atención sostenida. Para patear la mesa necesita atención sostenida. Entonces, atención sostenida es la que requerimos para realizar una acción. Puede ser corta, puede ser larga. Y la atención dividida, como ya su nombre lo indica, es aquella en la que atendemos dos o más estímulos simultáneamente. En realidad, decir o más estímulos es de repente demasiado amplio, ¿no? Generalmente son dos estímulos, ocasionalmente pueden ser tres, difícilmente pueden ser más. Puede darse, puede darse. La atención dividida funciona, sí funciona, ¿no? La atención dividida sí funciona, pero hay ciertos requisitos, ciertas características que deben tener estas situaciones. Bueno, en el ejemplo, en la imagen, de repente le ponen una ilustración un poco jocosa, pero que sí es válida. El señor está, por ejemplo, realizando ejercicios físicos mientras amasa, ¿no? La harina. Sí, está haciendo dos actividades a la vez. Pero también tú te puedes poner en ejemplos más cotidianos o más cercanos, como puedes estar caminando y conversando con alguien. Estás haciendo dos cosas a la vez. O puedes estar de repente manejando la bicicleta y cantando. O puedes estar más cercano todavía a ustedes, escuchando música y leyendo. Oh, sí se puede, entonces, sí se puede. Sí se puede hacer y las dos actividades pueden estar bien hechas. ¿Cuáles son los requisitos? En primer lugar, deben afectar, las dos actividades deben afectar modalidades sensoriales diferentes. Cuando yo leo y escucho música, hay dos modalidades sensoriales afectadas, la vista y el oído. Pero ver televisión y estar leyendo, eso es más complicado. Ninguna de las dos las harás al 100%. Porque entre las dos están jalando el mismo tipo de atención. ¿Qué más puedes hacer? A ver, ¿qué otra característica tiene? Las actividades tienen que afectar modalidades sensoriales diferentes. Tienen que ser de demanda media. Quiere decir, no tienen que ser tareas que exijan una gran cantidad de atención. Resolver una ecuación complicada y resolver los problemas de tu pareja. Pero es que ya habíamos hablado de eso. Elevado al cubo, claro, pero yo te dije, no, o sea, imposible. Las dos actividades o situaciones son de mucho requerimiento. Entonces va a ser complicado que puedas hacer las dos cosas a la vez. Tercer lugar, una de las actividades tendría que ser una actividad en la cual no requieras mayor gasto de atención porque ya es una actividad automática. Entonces, una de las actividades tiene que ser automática, un hábito, una rutina. Caminar es una rutina para mí, para ti, para todos, creo, ¿no? Todos los que caminamos. Es una rutina, lo hacemos a diario. No tenemos que pensar en cada uno de nuestros movimientos. Por eso podemos sostener una conversación. Manejar bicicleta, si sé hacerlo y tengo la costumbre de hacerlo,
es una actividad automática, rutinaria. Y de repente cantar o aprenderme una canción o ir repasando algo que leí, no tanto. Entonces, una de las actividades tiene que ser automática. Tiene que haber, generalmente de tipo coordinación motora, ¿no? Que involucre, ¿no? Un desenvolvimiento muscular. Hacer ejercicios, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, tenemos tres tipos de atención de acuerdo al interés del sujeto. Selectiva, que es la que le dije que es la que nos piden todos. Sostenida, que es la atención que necesitamos para realizar una actividad. Y dividida, que es aquella en la cual hacemos simultáneamente, atendemos simultáneamente 2 o 3 actividades. Una de estas actividades debe ser ya una actividad automática, conocida, rutinaria, deben afectar modalidades sensoriales diferentes y tienen que ser de demanda media, no de gran demanda de atención. La otra clasificación o el otro criterio de clasificación es la actitud del sujeto. Cuando hablamos de la actitud del sujeto, estamos hablando de cuál es la disposición del sujeto. En este caso podemos decir que hay una atención voluntaria y una atención involuntaria. ¿Cuándo decimos que la atención es voluntaria? Cuando tú quieres atender. Quiero escuchar esta clase. Ya, no hagan ruido, quiero escuchar esta clase. Y yo me focalizo voluntariamente, intencionalmente. Diferente es el caso de la atención involuntaria. En el caso de la atención involuntaria, el sujeto no está dispuesto, no está programado, no está decidiendo atender, sino es el estímulo el que lo llama. Es el estímulo el que jala la atención, el que despierta la atención. ¿Qué tipo de atención? La atención involuntaria, la atención automática, la atención que tú no estás decidiendo, sino que tu organismo responde. La atención que está gobernada por sistema reticular, tronco encefálico. ¿Ya? Por ejemplo, están escuchando la clase, están tranquilos, algunos de los miembros de su familia están durmiendo inclusive, pero de pronto se escucha una explosión. ¡Bum! Inmediatamente volteas, ¿no es cierto? Claro, o sea, es el estímulo el que jaló tu atención y tú reaccionaste. Esta reacción es involuntaria. No es que, ay, qué chismoso, qué chismosa, no, o sea, es una reacción. O de pronto aparece alguien, ¿no? En un aula de clase, aparece alguien vestido de payaso. Está fuera de contexto, llama tu atención, ¿no? El estímulo llama la atención por estar fuera de contexto, por ser muy, de repente, inesperado, por ser muy llamativo, ¿no? O por irrumpir en un escenario determinado. Entonces a esto llamamos atención involuntaria, ¿sí? Bien, seguimos entonces y ahora vamos a revisar el concepto de memoria. Cuando hablamos de memoria, hablamos de un proceso cognitivo que te va a permitir 3 actividades: registrar, almacenar y recuperar información. Bien, que se haga el símil con el aparato computador o la computadora, porque sí, es más fácil de entender así. Te va a permitir registrar información, como cuando metes datos a una computadora, almacenarla, como cuando guardas esos datos en la nube, por ejemplo, y recuperar la información, como cuando abres un archivo y sacas la información de ahí. Estamos hablando de memoria, entonces, cuando puedes realizar estas 3 actividades. No 2, no una, las 3. Registras, almacenas y recuperas información cuando la necesites. Si solamente lo registras y lo almacenas, pero no lo puedes recuperar, entonces no estamos hablando de un proceso de memoria. No estamos hablando de eso. ¿De qué estamos hablando? Nada. No estamos hablando de memoria, estamos hablando de repente de un repaso, o estamos hablando de cualquier cosa menos memoria.
La memoria tiene esa característica, la capacidad de recuperación, fundamentalmente. Existe un enfoque teórico denominado el enfoque modélico de la memoria. Cuando escuchen esta terminología, enfoque modélico de la memoria, se refiere a este modelo, al modelo que nos dejara Atkinson y Shiffrin. ¿Qué cosa dice Atkinson y Shiffrin? En 1968, ellos, a través de, varias investigaciones realizadas, llegan a la conclusión de que la memoria funciona como un sistema de almacenamiento. Es más, como es un sistema, tiene varios elementos. Es un sistema multialmacén, tiene varios depósitos de almacenamiento y estos depósitos de almacenamiento son secuenciales. Quiere decir que empieza en uno, de allí pasa a otro y de allí pasa a otro. Estos son los sistemas de almacenamiento que presenta en su teoría Atkinson y Shiffrin. Ingresan los estímulos y primero son registrados sensorialmente, registrados al hecho de ser inscritos, si quieren. ¿Ya? Entonces, este registro sensorial vendría a producirse en los órganos sensoriales. ¿Ya? Esto se produce en los órganos sensoriales. Hay un registro sensorial y es el primer lugar de almacenamiento, es este registro sensorial. El segundo, si en el registro sensorial la cosa fue buena, o sea, fue exitosa, pueden pasar al almacén de corto plazo. En este segundo tipo de almacén, como el nombre lo está indicando, se almacena por un espacio de tiempo limitado, no para siempre, por un corto tiempo. Sin embargo, no deja de tener importancia, porque es a partir de este sitio de almacenamiento, o sea, a partir de la memoria de corto plazo, que el sujeto arma su respuesta, ¿ya? A partir de allí uno arma su respuesta. Reaccionas a partir de lo que tienes en tu memoria de corto plazo, a partir de lo que acabas de escuchar o de aquello en lo que estás pensando o aquello que acabas de repasar. A partir de eso tú reaccionas o armas tu respuesta, armas tu solución, ¿ya? Entonces, el almacén de corto plazo es el que va a permitir o a partir del cual el sujeto va a generar una respuesta, una reacción. Puede darse el caso que de aquí, del almacén a corto plazo, pueda transportarse esa información hacia un almacén ya definitivo, como si fuera un archivo general, ¿ya? Lo pasas al archivo. A eso se le llama almacenamiento de largo plazo. Este almacenamiento, este depósito donde yo guardo acá recuerdos, tienen la característica principal de que la información puede ser extraída. O sea, no es que la guardo y se queda allí sellada, lacramentada, no, sino que tiene la posibilidad de ser extraída y llevada otra vez al almacén de corto plazo. ¿Y por qué al de corto plazo? ¿Por qué será el almacén de corto plazo? A ver, lo que alguien está pensando fuerte. Cuidado con sus micros, chicos. ¿Saben por qué? Porque es en el almacén de corto plazo donde yo voy a armar mi respuesta. Voy a reaccionar a partir de ella. Entonces, yo reacciono, con eso respondo mi examen. Con eso resuelvo el ejercicio que tengo al frente. Con eso elaboro una opinión, con lo que tengo ahí, en el corto plazo. ¿Ya? No lo que tengo en el archivo general, en la memoria de largo plazo, no. De la memoria de largo plazo yo puedo extraer información y entonces, ahora que me acuerdo, claro, también sucedió esto y lo otro. Ah, ya, entonces hacemos esto, ¿ya? Entonces recién armo mi respuesta. Bien, Atkinson y Shiffrin nos dicen eso.
de que la memoria funciona de esta manera. O sea, se va almacenando información primero en el órgano sensorial según determinadas características, puede pasar al almacenamiento de corto plazo y según ciertos requisitos puede pasar esta información, alguna no pasa, alguna se queda ahí nomás, al almacén de largo plazo. El almacén de largo plazo es un almacén permanente, ahí se queda guardado para siempre. El almacén de corto plazo es transitorio, quiere decir que en lo que yo guardo acá o lo que yo tengo acá, no lo voy a tener para siempre. A ver, Bel, escucho ahí ruiditos. Por favor, revisa tu micro. Ahora vamos a ver exactamente quién es. Entonces, fíjense, en este almacén a corto plazo, yo armo mi respuesta, ¿ya? Yo voy a armar mi respuesta. A partir de ahí yo voy a reaccionar. En el registro sensorial es mucho más breve el momento de permanencia. Los procesos de control se refieren a ciertos procesos que vamos a revisar también y que van a optimizar, mejorar este registro sensorial, este almacenamiento a corto plazo o este almacenamiento a largo plazo, lo pueden mejorar o lo pueden obstaculizar también. Ese es su labor de los procesos de control, dentro de los cuales ya hemos adelantado que se encuentra la atención, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos los diferentes tipos de memoria que emanan de este modelo de Atkinson y Shiffrin, ¿no? Atkinson y Shiffrin lo que te dicen es, hay 3 tipos de almacén, cada uno de mayor permanencia que el otro, y eso da lugar a 3 tipos de memoria. Empezando, fíjense que aquí hay una flechita, por la memoria sensorial. La memoria sensorial es el almacenamiento de los estímulos en el órgano sensorial. Exactamente qué cosa vendría a ser. Algo así como un proceso a través del cual alguien retiene el estímulo por un tiempo más del que dura. Por un tiempo más del que dura la luz, se queda pegadito ahí en mi retina el estímulo. Y luego, ¿qué sucede? Entra otro estímulo y lo descarta. Y después entra otro estímulo y lo descarta y así sucesivamente. Por eso, en este caso hablamos de un desvanecimiento de estímulos. No hablamos tanto de olvido, hablamos de un desvanecimiento del estímulo. El estímulo se desvaneció porque entró otro estímulo y lo sacó de allí, ocupó el lugar. En este lugar, como les decía, en la memoria sensorial que se produce en el órgano sensorial, se retiene el estímulo. ¿Dónde? En el órgano sensorial que lo ha recibido. Quiere decir, ya, yo estoy pasando por un sitio y veo algo. ¿Qué cosa es ver? Es recibir una serie de ondas luminosas determinadas que van a ingresar y se van ¿a dónde van a afectar? A la retina de mi ojo. Allí, en la retina de mi ojo, se va a quedar pegada ese estímulo, esa conglomeración de haces luminosos. Se queda ahí pegada por un tiempecito más del que dura. Ya pasó la imagen, pero acá se quedó pegada. ¿Por cuánto tiempo? Muy breve, sumamente breve. Tanto como 0,5 segundos, 5 décimas de segundo. Es la duración más breve en la memoria sensorial. Durante 5 décimas de segundo, el estímulo se queda pegado a la retina de su ojo. A eso le llamamos memoria icónica, ¿ya? Memoria sensorial icónica. Es la memoria sensorial, comillas, visual, ¿sí? Es el estímulo se quedó retenido en la retina de mi ojo. Y por eso es que a veces nos ha sucedido cosas como que pasamos, vemos y que regresamos a ver y, no, me confundí. Me pareció tal cosa, tal otra, porque se quedó ahí la imagen pegada. ¿Y qué va a permitir eso? De que los procesos de control seleccionen algunos estímulos relevantes y no otros, ¿ya? Entonces, existen tantas
tantos tipos de memoria sensorial como modalidades sensoriales existen. La mayoría de ellos conserva el nombre de la modalidad sensorial, salvo la memoria icónica, como ya vieron, y la memoria ecoica, que vendría a ser aquella relacionada con la modalidad sensorial auditiva. Aquí, como ya han podido ver en el ejemplo, la duración de la permanencia del estímulo, en este caso en el órgano sensorial, es sumamente breve, alrededor de un segundo como promedio. Como promedio puede ser un poquito más, un poquito menos. ¿De qué depende? Del órgano sensorial afectado. Para cada órgano sensorial hay una cantidad de tiempo o tiene una posibilidad de retención diferente y que depende también de qué, de la intensidad del estímulo, del contexto, de varios factores. Aquí, ¿qué información se va a almacenar? Se almacena una información denominada precategorial, porque es la información sin clasificación. Categorial viene de categoría. Categorizar es clasificar. Información clasificada, no, esta es información no clasificada. ¿Qué significa? Toda la información, tal como entró, se quedó ahí pegada. Yo no clasifiqué, no agarré solamente un poquito de la información, no seleccioné información, nada, todito, como una foto. Todo quedó ahí registrado, tal y como ingresó, quedó todo registrado, pero por un tiempo muy breve. En el caso de la memoria sensorial icónica, 5 décimas de segundo. En el caso de la memoria sensorial ecoica, que es aquella relacionada con el oído, dura más, ¿no? Dura alrededor de un segundo, a veces un poco más, a veces 1 segundo y medio, etc. Y eso es bueno, porque el estímulo sigue allí, el primero, cuando entra el segundo y se engancha con este. ¿Y eso qué va a permitir? Tienes ahí grabada una palabra cuando entra la otra y se engancha con esta. Y eso permite que tú puedas entender una oración, que puedas entender una frase. ¿Ya? Permite eso. Si no, no podríamos entender oraciones, no podríamos entender pensamientos. Lo entendemos porque somos capaces de enganchar una palabra con otra, con otra, con otra y con otra. En el caso de la memoria icónica no es así. El estímulo simplemente descarta al otro. La memoria áptica está relacionada con lo que es sensibilidad áptica o cutánea, ¿no? Ya pasó el INCOM, pero yo sigo ahí como sintiendo, ¿no? Por un ratito más como si todavía lo tuviera. La espina que me pinchó. La memoria sensorial olfativa, memoria sensorial gustativa, memoria sensorial sinestésica, memoria sensorial orgánica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué debo grabar de acá? Se produce en el órgano sensorial. ¿Qué más? La información es total, es precategorial. ¿Qué más? La capacidad es muy breve, alrededor de 1 segundo, un poquito más, un poquito menos, de acuerdo a la modalidad sensorial, y existen tantas como modalidades sensoriales hay. Luego tenemos otro almacén, o sea, si pasó la memoria sensorial, puede irse a la memoria de corto plazo. ¿Qué es la memoria de corto plazo? Es aquella memoria que nos permite trabajar, nos permite realizar una actividad, nos permite armar una respuesta. Por eso se le llama también memoria operativa o memoria de trabajo. Primaria porque es la primera, la anterior casi no es reconocida, e inmediata. Esta memoria sensorial operativa de trabajo primaria o inmediata almacena información categorial. Acá sí, ya se selecciona información, solo almacena información que sea significativa. Esto quiere decir que tenga sentido para el sujeto. Si no es información significativa, relevante, información importante, no la almacena. Rápido se deshace de ella. ¿Por qué? Además, porque esta memoria de corto plazo tiene una capacidad limitada. Es limitada, es una memoria que no dura para siempre. Tiene un límite dado en tiempo y en capacidad, en espacio.
James dice que es 7 más menos 2 unidades de información. ¿Qué significa más menos 2? 7 más 2, 9. 7 menos 2, 5. De 5 a 9 estímulos es lo normal que uno puede retener. ¿Que retengo qué? Unidades de información. ¿Qué son unidades de información? Unidades con sentido, que tienen sentido. Por ejemplo, una letra, por ejemplo, un número, por ejemplo, una palabra. O puedo retener 9 palabras, puedes y eres normal, pero puedes retener 5 y también estás dentro del intervalo normal, según las investigaciones hechas, ¿no? Según las investigaciones hechas, el promedio logrado por la mayoría de personas es de 5 a 9 estímulos, lo que uno puede retener, mantener en su memoria, ¿ya? Si nos referimos al tiempo, a la limitación de tiempo, bueno, el promedio es 30 segundos. Yo diría que puede jalarse eso hasta minutos, dependiendo del contexto, dependiendo de varios factores. Pero que es limitado, o sea, no dura para siempre, para toda la vida. Es una memoria con capacidad limitada. ¿Qué lo controla? ¿Qué lo mantiene? ¿Qué hace que se pueda alargar un poquito más los procesos de control? Y lo vamos a ver inmediatamente, ¿ya? Pero ¿qué nos debe quedar aquí? Que es una memoria limitada. Limitada por el tiempo que lo mantiene y limitada por la cantidad de estímulos que puede retener. ¿Qué más? Que es una memoria que solo se va a almacenar, donde solo se va a almacenar información que tenga sentido para el sujeto. Bien, está la memoria a corto plazo y tengo la posibilidad de pasarlo a la memoria de largo plazo. ¿Qué es esto? La memoria de largo plazo, también llamada permanente o remota, es aquella que va a retener información categorial, o sea, información significativa que tenga sentido para nosotros, para siempre. Su capacidad, acá sí, es ilimitada. Teóricamente retiene la información para siempre, para toda la vida. Por eso se le llama memoria permanente. Y teóricamente también tiene almacenada la información más antigua que podemos tener. Por eso se le llama memoria remota. Esta memoria de largo plazo, o memoria remota o memoria permanente, es una memoria donde la información que yo voy guardando no está almacenada como en un baúl, no, sino está clasificada, como en una biblioteca, así, como en una biblioteca, clasificada. ¿Cuáles son los criterios de clasificación? Eso es lo que vamos a ver inmediatamente. Un primer criterio es, o sea, un criterio grueso para armar de repente en una biblioteca salas, así como tengo sala de historia, sala de geografía, diferentes salas por temáticas. En este caso vamos a armar 2 salas nada más. Una sala donde está la memoria explícita y otro donde se guarda aquello que es implícito. Aquí le llamamos memoria explícita o contenido explícito. Aquel contenido del que yo puedo hablar, lo puedo explicitar, lo puedo compartir con alguien. Yo lo conozco y yo lo comparto. ¿De qué te puedo compartir? De lo que he vivido. Yo te puedo hablar de lo que he vivido, de mis vivencias. ¿De qué más? De mis conocimientos. Entonces, los conocimientos y las vivencias forman parte de lo que llamamos memoria explícita o memoria declarativa, como también se le conoce. En cambio, hay otras cosas que guardamos en la memoria, pero a la cual no tenemos acceso respecto al contenido. Por ejemplo, ¿qué cambios se producen en tu organismo? O sea, ¿qué debo más o menos estar sintiendo? ¿Cuáles son todos los cambios, alteraciones que se producen en tu organismo cuando experimentas una emoción?
¿Cuáles son todos los cambios y alteraciones que se producen en tu organismo cuando realizas una actividad que ahorita es automática? ¿Cuáles son los cambios que tienes que hacer para caminar, por ejemplo? ¿Cuánto levantas? ¿En qué ángulo levantas el pie de atrás? ¿Con qué velocidad lo mueves hacia adelante? ¿Con qué intensidad presionas? ¿Después de cuánto tiempo levantas el pie que quedó atrás y lo colocas delante? En realidad no tengo acceso a esa información, no porque me falte conocimiento, sino simplemente porque es algo que yo exactamente no lo experimento, no lo siento, ¿ya? ¿Qué músculos estoy tensando? ¿Cuáles estoy relajando? No, o sea, esa información no la tengo. Si quieres hacer lo que estoy haciendo, imítame. Pero dime qué músculo contraigo. No lo sé qué músculo contraes, pero hazlo como yo. No, o sea, esa información no es asequible a mí. Le llamamos memoria implícita, porque si bien es cierto que no es asequible a mí, en algún sitio, en alguna parte de mi organismo, tiene que estar guardada toda la secuencia de acciones que yo debo realizar para hacer efectiva una actividad automática, para caminar, para respirar de repente, para reír, para sentirme feliz, para sentirme enojada. No hay una serie de cambios que se producen en el organismo. Yo exactamente no lo sé, pero se dan siempre. Y entonces cuando estoy feliz, las alteraciones, los cambios que se producen son siempre los mismos, que no son iguales a los que se producen cuando estoy enojada. No son iguales. Entonces, en alguna parte de mi organismo tiene que estar todas esas alteraciones, tiene que estar marcada todos los cambios que se van a producir. ¿Dónde, Dios, dónde? Vamos a revisarlo inmediatamente, ¿ya? Entonces, a todo eso último le llamamos memoria implícita. Es implícito que hay una memoria, pero yo no tengo acceso a esa información. En cuanto a la memoria de largo plazo, ya. Acá tenemos, sí, justo lo que estábamos haciendo, ¿no? La memoria explícita o declarativa y la memoria implícita o no declarativa, ¿no? Bueno, aquí tienen como ejemplo, la memoria explícita se puede subdividir en dos. Memoria semántica, si se refiere a los conocimientos que tenemos, y memoria episódica, si se refiere a las vivencias que hemos experimentado. Yo puedo hablar de mis conocimientos, sí, y en ese caso decimos que estamos apelando a la memoria semántica. Semántica viene de sema, conocimiento. Entonces, la memoria semántica es la memoria de los conocimientos. La memoria episódica viene de episodio. Un episodio es un lapso de tiempo que he vivido, es una vivencia. Entonces, la memoria episódica es la memoria de las vivencias. De todo eso puedo hablar, sí, es memoria explícita o declarativa. ¿Por qué se subdivide, caramba? ¿Por qué se subdivide? ¿Saben por qué? Porque se procesa en diferentes partes de tu sistema nervioso. En alguna oportunidad les dije, la memoria no tiene un solo lugar de procesamiento, sino tiene varios. Acá están, ahí están los varios. Entonces decimos, ya, memoria explícita o declarativa, conocimientos. Si son conocimientos, ¿cómo los almaceno? Como símbolos, con palabras, con símbolos, con números. Y si son vivencias, ¿cómo los almaceno? ¿Cómo son mis recuerdos de las cosas que he vivido? ¿Son imágenes o son signos? De las vivencias, de las cosas que he vivido, los recuerdos son imágenes. Ya. Entonces, ¿lo procesa tu hemisferio cerebral izquierdo o derecho? Derecho. Claro, hemisferio cerebral derecho. Y al ser el recuerdo de las vivencias, un pensamiento, ¿en qué parte de tu cerebro se procesa? Área prefrontal si es pensamiento. Entonces, área prefrontal del hemisferio cerebral derecho procesa la memoria episódica. Área prefrontal también, porque también son pensamientos,
del hemisferio cerebral izquierdo procesa conocimientos. Quiere decir que si por mala suerte en tu vida tienes una lesión cerebral, un daño cerebral, y te lesionas el área prefrontal del hemisferio cerebral derecho, ¿qué va a pasar? Vas a perder recuerdos, algunos recuerdos, depende del tamaño de la lesión, de las vivencias. Tu memoria episódica se va a ver afectada. En cambio, si lo que te dañas es área prefrontal del hemisferio cerebral izquierdo, lo que vas a perder es memoria de conocimientos. ¿Cuánto? Depende del tamaño de la lesión. ¿Ya? Por eso está dividida. Pero ambas se producen en el hemisferio cerebral, en el área prefrontal, del hemisferio cerebral derecho para la memoria episódica, del hemisferio cerebral izquierdo para la memoria semántica. En el caso de la memoria implícita o no declarativa, estamos hablando en el caso de la procedimental de emocional. En el caso de la memoria procedimental, de la memoria de procedimientos. ¿Qué es un procedimiento? Una secuencia de acciones. Estamos hablando de grabar, tener guardada la secuencia de acciones para realizar una actividad automática. Ya aprendí a manejar bicicleta y ahora agarro la bicicleta y simplemente manejo. No estoy pendiente de la inclinación de mi espalda, del ángulo que se produce, de los músculos que tenso, de la respiración, del ángulo de mis piernas. No estoy pendiente de nada de eso, porque simplemente yo lo siento. Yo lo siento significa que yo lo estoy corroborando con algo que tengo guardado, ¿no es cierto? Implícitamente en alguna parte de mi organismo existe ahí guardada la secuencia de movimientos, de acciones que debo realizar para manejar la bicicleta. ¿Dónde será? ¿En qué estructura de tu cuerpo? De tu sistema nervioso. En el cerebelo, ¿ya? En el cerebelo y el lóbulo frontal se procesa la memoria procedimental, las habilidades motoras que se han convertido ya en un hábito, ¿ya? Si te lesionas el cerebelo, tienes que reaprender todo lo que es automático ahorita. ¿Y qué te ayuda? El lóbulo frontal, que es un lóbulo motor. Te va a ayudar, lo vas a hacer con lentitud probablemente, pero te va a ayudar a reaprender, siempre y cuando vayas a la rehabilitación, porque sin el entrenamiento no se puede recuperar nada. En cuanto a la memoria emocional, se refiere a experimentar emociones. Ya si hablamos de memoria emocional o está activada su memoria emocional, nos estamos refiriendo a que el sujeto otra vez experimenta una emoción determinada. Y acá deben tener mucho cuidado. Estamos hablando en memoria emocional de volver a experimentar una emoción, no de recordar el hecho que suscitó una emoción. Si yo simplemente recuerdo el hecho que produjo una emoción, estoy hablando de memoria episódica. Pero si yo otra vez revivo la emoción, entonces sí estoy hablando de memoria emocional. Memoria emocional es activar la emoción. Escucho una canción y de pronto empiezan a brotar unas lágrimas, por mi mejilla están rodando las lágrimas. Otra vez estoy sintiendo la pena, estoy experimentando pena o nostalgia o alegría, ¿no? De repente alegría, escucho una canción, mi corazón se ensancha, todo lo veo más iluminado, más bonito, ¿no? Eso es memoria emocional. Tu memoria emocional está en acción. Es probable que te acuerdes por qué tienes esa reacción. Oh, esa canción me alegra mucho porque fue la canción que escuché el día de mi graduación, etcétera, etcétera. Puede ser. Y entonces estaría funcionando tu memoria episódica y tu memoria emocional. Pero puede ser, como en el caso de los traumas, por ejemplo, que no te acuerdas del hecho, no te acuerdas de la situación, pero sí reaccionas emocionalmente. Entonces sí está activa tu memoria emocional, más no tu memoria episódica, que puede estar bloqueada por diferentes razones, ¿ya? Entonces eso a tener en cuenta para no confundirse. Aquí en memoria emocional hablamos de volver a experimentar la emoción. Estos son los llamados procesos de control, que optimizan o interfieren en la memoria. En el caso de la memoria sensorial, el proceso de control es la atención.
el que tú pongas más atención en algo va a mejorar a que esos estímulos que se retienen sean mayores, en más cantidad. Si tú estás distraído en muchas cosas, entonces son menos los estímulos que se retienen. Y entonces los procesos atentivos tienen menos de dónde sacar, de dónde extraer. En el caso de la memoria a corto plazo, acá si tú has atendido el estímulo, tiene la posibilidad de pasar a la memoria de corto plazo. ¿Qué lo mantiene en la memoria de corto plazo? El uso de la información. La información está en la memoria de corto plazo en la medida que tú usas esa información, que la repites, que la repasas. Entonces la tienes ahí. Y por eso se dice que el proceso de control de la memoria a corto plazo es la repetición mecánica. Acá yo le agregaría mecánica, la repetición mecánica. Así como esto que está escribiendo el muchachito este, ¿no? O sea, mecánicamente está repitiendo. ¿Cómo retienes un número de teléfono cuando no tienes dónde anotarlo? Repitiéndolo. 985-466-251, 985-466-251, hasta que encuentres dónde anotarlo. 985-466-251. Lo sigo repitiendo. Entonces, ahí lo estoy manteniendo en mi memoria de corto plazo. Cuando estoy trabajando con números, con datos, los tengo acá. ¿Por qué? Porque los estoy usando, los estoy repitiendo. Pero ojo, y por favor, no lo pierdan de vista. La memoria de corto plazo es transitoria, no es para toda la vida, ¿ya? No dura para siempre. Ojo con los que estudian, me imagino que de aquí muy pocos, pero con los que estudian repitiendo. Procesos de control son los que optimizan o interfieren en diferentes tipos de memoria, optimizan, interfieren, optimizan, interfieren. Ojo, ¿qué están haciendo? Metiendo la información a su memoria a corto plazo. Lo van a olvidar. ¿Por qué? Porque la memoria a corto plazo es limitada, se va a llenar, vas a estudiar otro curso, o ahorita entra el profesor de otro curso, y entonces tienes que vaciar eso para volver a almacenar. Problema. Entonces, ¿qué hago? Entonces, utilizas este mecanismo de control para meter la información, para pasarla a la memoria de largo plazo, a este almacén que tiene la capacidad de recuperación, donde yo quisiera meter todo lo que voy aprendiendo para después poder extraerlo cuando lo necesite. ¿Qué necesito hacer? Codificar la información. ¿Qué significa codificar la información? Significa darle un código. Tu código. Volverla significativa. ¿Cómo vuelve significativa una información? Dándole sentido. ¿Cómo logras eso? Utilizando lo que ya tienes guardado en la memoria para enganchar la información nueva o para que sirva de soporte para la información nueva y retenerla en la memoria de largo plazo. ¿Y eso qué significa? Significa que uso lo que tengo, mis conocimientos, mis palabras, mi forma de redactar, lo uso para atrapar la nueva información. Significa, por ejemplo, que leo mi boletín, leo mis apuntes, agarro una hoja en blanco y ahora hago yo mi resumen con mis palabras y no copio nada. Eso significa que tú ahora construyes, lo codificas la información o armas tu cuadro, tu mapa semántico, tu mapa conceptual, lo que mejor manejes es lo más importante, ¿ya? Entonces, la codificación, llamada también ensayo elaborativo, es lo que te va a permitir ingresar la información a la memoria de largo plazo. Bien, ¿cuáles son las principales causas del olvido? En primer lugar, el decaimiento de la huella, que significa que no usas la información que tienes allí almacenada. A eso se llama decaimiento de la huella. Escuché la clase y ya entendí todo, bacán, ya entendí todo, ya está, lo tengo. Pero ojo, está en tu memoria de corto plazo. Usa entonces todo lo que tienes ahí atendido para armar, después que acaben todas tus clases, armar tu cuadro, tu resumen, y ya volver significativa la información, codificarla. Si no la vas a usar hasta el día del examen, es probable que por no usar la información la olvides.
fallas en la recuperación. A veces algunos métodos mnemotécnicos te mandan a hacer una especie de acrósticos, ¿no? Donde cada letrita da lugar, por ejemplo, a una etapa evolutiva, algo así. Pero si te olvidas la palabrita, te olvidas de todo. A eso se le llama falla en la recuperación. La clave de recuperación la olvidas porque no la supiste retener, porque no la fijaste en tu memoria. Entonces, lo tengo en la punta de la lengua, dame la palabra y te digo todos los procesos. Dame la palabra, pero no tienes la palabra, no tienes la llave para sacar tu información. Interferencia cuando hay un cruce de información. Puede ser de que la información antigua no te deja enganchar la nueva, o al revés, la información nueva descarta o anula la información antigua y entonces se produce una interferencia y no se puede guardar. Esta es la curva del olvido, es el resultado de una investigación. Dice que los primeros días, y es más, las primeras horas, tú retienes todo. Inmediatamente puedes retener al 100%. Va pasando el tiempo, 20 minutos ya estás en el 80%. Una hora estás en el 60%. 9 horas, 40% y finalmente te quedas con el 20% de la información, salvo que la codifiques. ¿Qué trastornos se dan en la memoria? Principalmente las amnesias. Una amnesia es una pérdida de memoria, pérdida de recuerdos, siempre por un daño cerebral, que puede ser un derrame cerebral. Hay dos tipos. Acá, atención a los prefijos. Retrógrada. Profesora, vamos terminando, por favor. Terminamos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense acá en el prefijo. Retrógrada, pierdo todo lo que está en el pasado. Anterógrada, a partir de ahí ya no puedo almacenar más información, ¿ya? Bueno, estos son para amnesia, son errores de la percepción y los ejercicios son los 3 primeros de los que les mandé. Es todo, tienen dudas, vayan al multichat, tienen interferencias, pueden acudir a pedir atención psicopedagógica. Muchísimas gracias por todos. Disculpen que estemos corriendo siempre al final, el tiempo es limitado. Nos vemos, gracias, chao.